Un 40% ya de los casos tienen que ver con hábitos de vida. Había muchos pacientes que tenían enfermedades metabólicas de base. Natalia Pendas Franco investiga desde hace más de 24 años fármacos para curar el cáncer. Tenemos una farmacia interna en nuestro cuerpo que es la masa muscular. Alimentación, más alimentos crudos, etcétera, etcétera, mejor. Un cáncer te pone en momento presente. La exposición al sol, igual te parece una chorrada, pero es que hay gente que no sale de su casa. El sueño es fundamental para que nuestro sistema inmunitario trabaje bien, para repararnos y para identificar esas células que puedan ser defectuosas. Además, es deportista de ultrarresistencia. En 2021 conseguía el récord femenino español de la durísima prueba 040, que asciende desde el mar hasta el pico del Teide y vuelve a descender. El ser humano está en su fisiología el movimiento. Lo que aquí no es natural es no moverse. Natalia Pendas, bienvenida a Podcast La Hoguera. Muchas gracias. Oye, ¿qué probabilidad hay de sobrevivir al cáncer? Pues es una pregunta compleja porque depende del tipo de cáncer. Entonces, hay tipos de cáncer como el cáncer de mama o próstata que si los diagnosticas en una fase inicial, en un estadio inicial de la enfermedad, son completamente curables. Es decir, curables para toda la vida. Pero hay otros tipos de tumores, pues por ejemplo un cáncer de pulmón, un cáncer de páncreas, que si además los diagnostican en fases más tardías, pues digamos que la tasa de mortalidad puede ser alrededor de un 50-60%. Ahí, si buscas exactamente los números, depende de qué organismo haya hecho la estadística, de qué año, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno. Oye, ¿y de qué depende que haya un punto de no retorno en ese sentido? Bueno, a ver, el cáncer es una enfermedad muy compleja, entonces hay que entender que es una enfermedad que se desarrolla a lo largo de los años, ¿vale? Digamos, por explicárselo un poco a la gente en términos sencillos, es como que una célula de nuestro cuerpo se va acumulando una serie de daños y se convierte en mala, ¿vale? Se genera, como para que la gente lo entienda, un grupo terrorista en nuestro cuerpo, que su función, la función de un grupo terrorista es de matarte, ¿no? ¿Vale? Entonces, depende de en qué punto pilles a ese grupo terrorista, porque en una fase 1 va a ser un poco junior, ¿no? Como quien dice, como que no tiene muchas armas, tiene inexperiencia, entonces es como que es más fácil acabar con ellos, ¿vale? Pero ese grupo terrorista que se ha ido gestando a lo largo del tiempo, conforme pasa el tiempo, se va haciendo más agresivo. Y además lo que ocurre en el cáncer, que es lo que lleva a la mortalidad, es cuando se dispersa, digamos, ¿no? Por el organismo. Cuando tú tienes un cáncer, por ejemplo, de mama, que decía antes que si lo pillas en un estadio inicial es curable, ¿vale? Si ese estadio inicial, que al principio puede estar encapsulado, por eso simplemente con una cirugía tú lo puedes extirpar y te puedes olvidar del cáncer, pero como decía, ese caldo de cultivo que va haciendo que ese grupo terrorista se vaya haciendo cada vez más agresivo, tenga cada vez más armas, haya más diversidad en ese equipo, pues entonces eventualmente algunos de esos terroristas se van a salir de esa cápsula y van a empezar a circular por nuestros vasos sanguíneos y van a empezar a colonizar otros territorios, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que esos pequeños terroristas colonizan, pues, por ejemplo, pulmón, cerebro, hueso, y ahí van formando sus comandos. Esto ¿vale? es a lo que le llamamos la metástasis, Las ¿verdad? metástasis, eso es. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que cuando un paciente debuta con un tumor en estadio 4, ¿no? Que es el más avanzado, pues ya es más complejo, más complicado el poder curar a ese paciente. Y por eso ahí la tasa de mortalidad es más alta. Cuando dices que ese paciente debuta en un estadio 4, ¿es porque le ha salido un estadio 4 directamente o es porque se ha cosechado bajo la sombra durante mucho tiempo, hasta que ha llegado al 4? Exacto, es una muy buena pregunta, ¿no? Que muchas personas se pueden hacer. Como decía, el cáncer surge a lo largo de los años por acumulación de daños
y siempre va a haber ese grupo inicial junior, ¿no? Que está un poco desorientado, que tiene ahí como unas armas y todo, o sea, todo pasa por ese proceso. El problema es que a veces no da sintomatología. Y por eso muchas veces cuando digo debuta es porque en ese momento, en estadio 4, es cuando a ese paciente le han diagnosticado el cáncer. De ahí que sea tan importante contar con métodos de diagnóstico precoz para poder diagnosticarlo en ese estadio 1, ¿no? Que es más fácil eliminarlo y así pues que tenga curación. ¿Hay sintomatología real en un estadio 1 cuando aparece un cáncer o es más complicado? Esto es uno de los grandes problemas de esta enfermedad, que normalmente cuando ya da la sintomatología ya estamos en estadios más avanzados. Por ejemplo, un cáncer de pulmón, ¿no? Que bueno, es el que tuvo mi padre, por ejemplo, pues su sintomatología fue pues que expectoraba sangre, ¿vale? Claro, era muy evidente. Pero no había tenido ningún otro tipo de sintomatología. Entonces, pues ya se lo diagnosticaron en un estadio 4 y pues nos duró el pobrecito unos meses. Porque tu padre falleció. Sí. Hace unos cuantos años. Sí, yo tenía 23, ahora tengo 44, así que hace exactamente 21 años. ¿Podrías decir que te dedicas a lo que te dedicas por los casos que hay en tu familia o ha sido casualidad? No, ha sido fruto de mi curiosidad científica, mi curiosidad desde chiquitita. Siempre, no sé, me ha gustado mucho retar la verdad, y entender un poco el cuerpo humano, ¿no? Digamos que el ser humano no nace con un manual, ¿vale? O sea, en la ciencia pues intentan encontrar unos patrones de normalidad, no normalidad, ¿vale? Pero la realidad es que no existe un manual de un cuerpo humano. Todo eso lo hemos ido diseñando a través de la investigación, de la ciencia, del conocimiento, pero a mí me gusta mucho una reflexión que escuché hace poco de un cardiólogo que decía pues, que el corazón pues de las personas sedentarias está empezando a parecer al de un chimpancé. Fruto del sedentarismo estamos yendo un poco atrás en nuestra fisiología. Y una de las cosas que decía él es que, claro, se han, digamos, elaborado unos patrones de lo que se considera un corazón normal, pero él decía, ¿pero qué es un corazón normal, ¿no? Porque se está utilizando como referencia una población sana o ahora mismo somos una población enferma. Entonces, a mí no me gusta hablar de lo que es normal, ni de lo que no es normal, ni de lo que es bueno, ni de lo que es malo. No me gustan nada las etiquetas porque las personas que trabajamos en ciencia somos muy conscientes de que el conocimiento va evolucionando. Y si yo me siento aquí dentro de un año, mi conocimiento va a ser distinto. Entonces, no me gustan las verdades absolutas, no creo que existan. No creo que haya nada bueno ni malo. Hay que, digamos, pensar mucho sobre el contexto de cada persona y eso, no me gusta nada categorizar ni nada de eso. Incluso, fíjate cómo yo lo veo, a ver qué opinas tú desde esta perspectiva. Creo que en relación a lo que explicabas del libro de instrucciones que estamos buscando, que estamos elaborando en la evolución humana, es incluso contra naturaleza buscar un libro de instrucciones. Total. Incluso intentar encontrar curas contra enfermedades también va en contra de la naturaleza. Es decir, si nosotros buscamos la cura contra el cáncer, una pastilla que sea un genérico, que impacte directamente sobre la solución contra esos terroristas, estamos cayendo en el error de creer que todos los cuerpos son iguales, que todos los cuerpos originan ese cuerpo terrorista de la misma forma y por lo tanto vamos a conseguir tener una pastilla que ayude a todos los cuerpos como si fueran idénticos. Y todos somos iguales. Y la evolución humana se ha desarrollado precisamente por el éxito de la supervivencia de unos frente al éxito de la muerte de otros. Y digo éxito entre comillas porque es el equilibrio humano. Si estamos continuamente intentando encontrar la solución a la muerte de los seres humanos, entonces estamos quizá luchando contra natura. ¿No puede ser que buscar la cura contra el cáncer sea ir contra natura?
A ver, entiendo perfectamente tu perspectiva, pero esto no solo en el cáncer, sino con las infecciones, con muchísimas cosas. Y de alguna manera sí tienes razón de que estamos un poco haciendo interferencia, ¿no?, con la selección natural de Darwin, ¿vale? Pero al final, y esa es una pregunta que a mí me han hecho alguna vez, ¿no? Es decir, ¿tú crees que es, o sea, una persona que quizá tiene un cáncer, ¿no?, que es que se ha descuidado sus hábitos, que, no sé, algunas personas dan a entender como que se merece un poco esa enfermedad? Yo no estoy aquí para juzgar a nadie. No, yo no he dicho que nadie se merezca nada. Sí. Bueno, en realidad todo el mundo se merece lo que tiene, es lo que es. Yo digo que el caos es justo, la frase que rescato del Joker. No es que te lo merezcas como un castigo, sino que lo que tienes es el resultado del cúmulo de papeletas que tú has ido cogiendo en tu vida. Uh-huh. E incluso que en esta misma analogía, que no hayas cogido papeletas de tener una enfermedad, un cáncer, una diabetes o lo que sea, que no hayas cogido tantas papeletas como en teoría se supone que tienes que coger para acabar ahí, incluso hayas acabado ahí. Esto que se dice de, no, pues mi tío tenía 90 años, fumaba toda la vida y no se murió de cáncer de pulmón, ¿no? Ese no cogió, o sea, cogió muchas papeletas, sin embargo no le tocó. Uh-huh. A ver, mira, te voy a dar distintas respuestas. La primera es, por ejemplo, yo pienso en mi padre, ¿vale?, que puede ser un ejemplo de esas personas que se llevó un cáncer, y yo, o sea, le recuerdo como una persona buena, una persona honrada, tenía buenos hábitos. No sabemos por qué tuvo un cáncer de pulmón, porque no fumaba. Entonces, yo te lo digo honestamente, si hubiera habido algún tratamiento que le hubiera salvado, a mí me hubiera encantado que le hubieran salvado, porque mi padre no estaba haciendo ningún daño a la sociedad, ni mucho menos. Te entiendo. ¿Vale? Entonces, es una pregunta muy compleja. Sí, claro, es que al final es selección natural. Vale, entonces, eso a nivel personal. Luego, también pienso que el hecho de investigar en este tipo de fármacos también nos lleva a un mejor conocimiento de nuestro cuerpo humano. Entonces, a mí, por ejemplo, aprendizajes que me ha traído el estar investigando en la lucha contra el cáncer es entender los mecanismos de la salud que tenemos que mantener para intentar evitar que eso aparezca. Entonces, yo no veo nada negativo. Esa es mi respuesta a la investigación en el cáncer, porque, bueno, además es que recientemente tengo personas cercanas que se han curado de un cáncer y no tengo otra cosa que decir que mi corazón se llena de alegría de que esas personas sigan en mi vida. Entonces, en conclusión, entiendo la posición de Darwin de la selección natural y que estamos de alguna manera quizá haciendo una interferencia en ese proceso, pero yo solo veo cosas positivas. Incluso dentro de esa misma línea, no es, yo por supuesto estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que nadie no quiere luchar contra la enfermedad o contra morirse antes de que supuestamente le toque, pero en esa misma línea yo pienso que precisamente buscar, igual que hemos buscado la solución fármacos a la diabetes, fármacos contra enfermedades cardiovasculares, y ahora que busquemos fármacos contra el cáncer, hace todavía más débil a la población y exacerba mucho más la posibilidad, el índice de que haya más enfermedad, precisamente de eso contra lo que estamos luchando. ¿Cómo es eso? Pues de todas formas también te quiero aportar aquí otra cosa. Para las personas que les han diagnosticado un cáncer o cualquier otro tipo de enfermedad, ¿vale? Al final te pone, o sea, todo lo que tu cerebro interprete como estoy en un momento de supervivencia, ¿no?, que es como cuando te diagnostican este tipo de enfermedad, te pone en momento presente. Porque cuando es como una apnea, ¿no? O sea, si tú no respiras, tu cerebro de inmediato está enfocado en la supervivencia, en el aquí y el ahora. Entonces, ¿qué hace una enfermedad? Una enfermedad que puede ser mortal. Te trae al aquí y el ahora. Entonces, a esa persona le va a cambiar la vida, ¿vale? Le va a hacer un replanteamiento. O sea, ya no es solo, vale, tengo este fármaco tal. No, es que
de repente, igual me he olvidado, estoy en esta matrix, ¿no? Como decís mucho ahora, y de repente me hago consciente. Me hago consciente de que la vida es un milagro, de que estamos aquí 2 días y que voy a luchar. Entonces, yo creo muchas veces la gente piensa en el cáncer como algo negativo, pero le puedes dar una vuelta y lo puedes ver como el inicio de una vida. Sin duda, que tenemos que muchas veces tocar fondo para poder empezar a tocar con nuestras manos dónde estamos y la bendición tan grande que tenemos por estar aquí. Estoy completamente de acuerdo. Pero ¿no es un poco triste que tengamos que llegar a ese punto de enfermedad para ponernos manos a la obra con la vida? A ver, es triste, pero quiero decir, si te llega, lo único que puedes hacer es abrazar esas circunstancias de tu vida y ya está, y tirar para adelante. Entonces, en esa situación, la primera línea de tratamiento son los fármacos, ¿vale? Para mí el tratamiento tiene que ser algo holístico, que hablaremos también de ejercicio físico, ¿vale? Pero como hemos hablado antes, el cáncer tenemos que pensar que es un grupo terrorista, que se ha gestado en un caldo de cultivo a lo largo de muchos años. Hay que tratarlo con todas las herramientas que tengas, porque su objetivo es destruirte, ¿vale? Vamos por esa línea entonces, Vale. Que además es como empezamos, hablando de ese grupo terrorista, esas células que despiertan y empiezan a luchar contra tu cuerpo. ¿Qué parte de tu cuerpo, qué sistema, qué organismo es el que empieza a perder el control, a fracasar frente a ese grupo terrorista? ¿Y cómo lo estáis abordando vosotros? Entiendo que hay un sistema, un ejército de protección en tu cuerpo, sistema inmunológico, que es el que batalla esto, ¿no? Exacto. Me encanta esta pregunta porque al final quizá una de las cosas que no sabe la gente es que el cáncer se origina por muchas cosas, pero uno de los fallos que ocurre es del sistema inmunitario, ¿vale? Y esto se lo explico a mis sobrinos, ¿no? Que nuestro sistema inmunitario es como los geos. Ahí tenemos unas fuerzas especiales que no solo están dedicados a identificar virus y bacterias, ¿no? Y quizá es lo que piensa mucha gente, sino que también esas células normales nuestras que tienen sus funciones y que se convierten en tumorales, pues también tienen la función de saber identificarlas y destruirlas, ¿vale? Entonces, a mí me encanta, me apasiona el sistema inmunitario y de hecho trabajo con fármacos que, digamos, su papel es que nuestro sistema inmunitario se haga más fuerte de alguna manera para que sea el propio sistema inmunitario del paciente el que destruya el tumor. ¿Vale? Y de hecho la inmunoterapia tiene muchos menos efectos secundarios que la quimio convencional y pues eso al final lo que hace es fortalecer nuestro propio organismo para que sea nuestro propio organismo el que destruya el tumor. Cuéntanos, ¿en qué estáis trabajando? ¿Qué habéis descubierto en los últimos años? ¿Si hay algún tipo de fármaco que os dé esperanza a futuro? De nuevo, es una pregunta súper compleja porque cada tumor es distinto, cada persona es diferente, tenemos que abrazar nuestra diversidad en todos los sentidos. Pues, si tú tienes un cáncer de próstata, por ejemplo, tu cáncer de próstata va a ser distinto al que pueda desarrollar tu padre. Y es tu padre, ¿sabes? Porque... Pero entonces, ¿cómo abordáis esto en vuestro caso? Cuando hacéis un estudio científico para intentar encontrar soluciones a estos problemas, ¿cómo lo hacéis? ¿Cogéis un caso de un tumor específico y os ponéis a trabajar en ese o...? No sé, cuéntanos. Pues hay una parte preclínica, ¿vale? Y por ejemplo, cuando hice mi tesis doctoral, que la hice precisamente en los efectos antitumorales de la vitamina D, ¿vale? Que es la que sintetizamos a través del sol, en cáncer de colon y mama. Entonces, lo que quiero decir aquí es que hay primero un screening, una selección de fármacos en cultivos celulares, experimentos en cultivos celulares, en animales, y luego, según la potencia que tengan esos fármacos a nivel celular, a nivel de estudios en tumores en animales, pues digamos que se empiezan a estudiar en humanos. Y yo llevo esa parte, ¿no? de investigación clínica, que son las primeras pruebas que se hacen en pacientes, que en oncología
que quizá esto no lo sabe mucha gente, pues al final es lo que se conoce como una necesidad médica no satisfecha, que quiere decir que sí, hay algunos tumores que tienen cura, pero hay otros que no. Hay una serie, por ejemplo, lo que hablábamos antes del cáncer de pulmón, hay una serie de tratamientos aprobados por las agencias reguladoras. Esto está muy regulado por comités éticos y las agencias reguladoras del medicamento, ¿vale? Entonces, hay una serie de estándares, como quien dice, a tratamientos aprobados. Pero, ¿qué ocurre cuando el paciente fracasa y recae, digamos, a todos esos tratamientos disponibles? Que entonces ahí entra la investigación, ¿vale? Ajá. Y aquí entramos nosotros, que estamos intentando desarrollar nuevos tratamientos y ayudar a esos pacientes que no tienen otras opciones, porque al final en los estudios fases 1 entran pues pacientes terminales, pacientes que han fracasado a todo y que la única opción que tienen son los tratamientos paliativos. Esos pacientes entran en esos estudios que además ellos mismos, esto es increíble porque digamos que lo hacen con la conciencia de si esto no me ayuda a mí, por lo menos va a ayudar a otros, ¿vale? Esta evolución de esta ganancia de conocimiento. Y lo bonito de todo esto es que hay un porcentaje alrededor del 50, del 60, del 40, dependiendo un poco del estudio del fármaco, que esos pacientes se curan. Sí. ¿Qué porcentajes has dicho? ¿40, 60? Depende un poco del fármaco, ¿vale? Porque depende en qué proyecto estés participando, con qué tipo de fármaco, pero te puede rondar un 40, un 50, un 60. Pero sí, eso es altísimo. Es altísimo, sí. Y por eso está la investigación. Y por la tasa de mortalidad se ha ido reduciendo mucho. Ya no solo por los fármacos, sino porque ahora los sistemas de detección de screening pues están siendo más eficaces a la hora de lo que decíamos antes, ¿no? De identificar el grupo terrorista cuando está en sus fases tempranas. Entonces, pues eso, digamos que tenemos esas tasas y luego la parte pues más sensible, más difícil, más compleja de este trabajo, pues son todos los pacientes que se mueren. Y con eso pues tenemos que vivir, ¿no? Pues que al final esto lo hacemos por ese avance del conocimiento y sabemos que cada día nos vamos a enfrentar a una serie de situaciones que estos pacientes están muy malitos. Entonces tienen muchas cosas y a veces pues eventualmente, obviamente, se mueren y ahí, pues dependiendo de en qué situación se muere el paciente, pues hay que hacer una investigación de si ha sido por su enfermedad, de si ha sido por el fármaco y pues nos enfrentamos día a día a muchas situaciones de ese tipo. Entonces nuestro día a día es muy difícil de predecir porque además son fármacos de los que no se sabe el efecto en humanos, o sea, son las primeras pruebas en humanos. Entonces, tú cuentas con una serie de información de efectos que haya podido haber en células, en animales, pero no sabes lo que va a ocurrir. Entonces, ahí nosotros, digamos, somos como también un equipo de fuerzas especiales yo trabajo con médicos que me sacan 5 cerebros y tenemos que estar preparados para cualquier cosa, porque además trabajamos con médicos y con hospitales de todo el mundo. Yo en mi proyecto actual, por ejemplo, estoy trabajando con Japón, con China, con Taiwán, con Corea del Sur, con Turquía, con muchos países y tienes que estar prácticamente cubriendo todas las zonas horarias por si te llega una pregunta de, oye, a mi paciente le ha pasado esto, ¿qué hacemos? ¿Qué no sé qué? ¿Cómo procedemos? ¿Ha pasado esto a cualquier otro paciente? Eso es un poco nuestro día a día, ¿no? Y para mí es lo precioso de este trabajo. Sí, la individualidad, ¿no? de cada uno de los casos. ¿A qué le llamáis curar el cáncer en ese estadio tan crítico, cuando te llega una persona terminal y decís, oye, ha funcionado, esto ha funcionado, la hemos curado? ¿A qué le llamáis exactamente a curar? Bueno, a ver, curar quiere decir que en la evaluación de la enfermedad que se hace con PET-TAC, ¿vale? Que es, pues para las personas que no conozcan o que no estén familiarizadas con esa terminología, son pruebas de imagen,
¿vale? Entonces, digamos que el TAC hace una imagen de lo que son las medidas del tumor y luego está el PET que hace, digamos, un marcaje radiactivo a través de la glucosa y ahí te identifica, porque claro, al final las células tumorales son grandes consumidoras de glucosa. Y ahí identificas pues, las células que están comiendo esa glucosa radiactiva y te identifica las áreas de tumor. Entonces, en este tipo de estudios se hacen PET-TAC cada 9 semanas y ahí sabes si la evolución del tumor, ¿vale? Es nuestra manera de evaluar la eficacia de los tratamientos. Entonces, cuando digo que se cura no que se cure, porque la curación sería, digamos, ya para toda la vida que ese tumor no vuelva a recaer, pero por lo menos que ese paciente está en una respuesta completa cuando su pronóstico o lo que le había dicho su médico es que su opción ya eran paliativos y esperar. Y esperar a morirse. Exacto. Entonces, esa es la población de pacientes que entra en estos estudios, pacientes que no tienen otras opciones. ¿Tenéis medido más o menos qué esperanza de vida tienen las personas a las que hay éxito con estos fármacos? Es que, volvemos a lo de siempre, que es que esto depende del tipo de tumor, claro, del tipo de tratamiento, de tantas cosas, Víctor, claro, es que no se pueden contestar esas preguntas porque mentiría la gente. Claro. ¿Qué observación tenéis del tipo de personas que van llegando a este estado final? Pues me encanta esa pregunta porque, fíjate, a través de observar, de todos los años que llevo un poco analizando datos de pacientes y participando en este tipo de proyectos, yo observaba que no hay un patrón común, ¿vale? No puedes decir, esto te lleva a un cáncer, no, y tampoco vamos a jugar con los sentimientos de la gente. Pero yo sí que he observado que había muchos pacientes que tenían enfermedades metabólicas de base. Y a partir de ahí fue cuando yo me puse a estudiar mucho sobre nutrición, sobre sistema inmunitario, etcétera, etcétera. Entonces, de hecho, hace poco ya se están empezando a generar cifras y un 40% ya de los casos tienen que ver con hábitos de vida. Entonces, es un poco para tomárselo en serio. ¿Vale? Entonces, lo que no te puedo decir es que haya un patrón de que digas, esto ocurre en todos los pacientes de cáncer. No. Pero este dato del 40% coincidente con hábitos de vida, yo creo que está muy lejos de lo que es la realidad. Es decir, si pensamos en el otro 60%, que estamos entendiendo que es genética, que ha sido mala suerte, ¿cuál es el otro 60%? No, para nada. Esto es, de hecho, la genética solo hay un 2%. Que se asocie directamente a la genética. En este estudio es que ese 40% sí que se relacionaba directamente con hábitos de vida. O sea, algo muy evidente, muy obvio. Gente con sobrepeso, fumadores, etcétera, etcétera. Claro. O sea, que tú puedas establecer una relación con una cierta robustez científica, ¿vale? Pero estoy completamente de acuerdo contigo que ese 40% se queda corto. ¿Las edades medias las tenéis observadas? Con el paso del tiempo entiendo que cada vez serán más jóvenes los sujetos que llegan con casos de cáncer. Sí, a ver, volvemos a lo mismo. Depende del tipo de tumor, pero al final el cáncer está relacionado con esperanza de vida. Entonces, la esperanza de vida se está alargando. Por esto también ha aumentado la incidencia del cáncer. Pero como bien dices, ahora se están empezando a diagnosticar a edades más tempranas. ¿Por qué es esto? Porque los hábitos de vida, ahora hay mucha más obesidad infantil, hay mucho más sedentarismo, hay muchas más pantallas, etcétera, etcétera. Yo cuando estaba en la universidad yo estudié mi carrera con libros y con apuntes y escribiendo a toda mano. Y hoy en día, desde que son los niños chiquititos, ya están expuestos a pantallas azules, iPads, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y ya no solo eso, los alimentos procesados. O sea, yo no he comido nunca, en mi casa no entraban bolsas de patatas fritas, jamás. Hoy en día es lo normal. Luego vamos a hablar sobre la glucosa, sobre el azúcar, sobre las pantallas, luz azul, etcétera. Pero antes de pasar de ahí, has comentado antes el estado emocional de las personas que llegaban a ese estado final, a los paliativos o a presentarse a un estudio que pudiera incluso salvarles la vida en última instancia.
¿Cómo ves tú cómo se comportan estas personas? ¿Qué estado emocional tienen cuando llegan ahí? Y si ha habido algo que te sorprenda en la forma de comportarse las personas que les han dicho, oye, estás ya en las últimas. A ver, yo no tengo contacto directo con los pacientes, pero sí te puedo hablar de mis personas cercanas, ¿no? que han experimentado, que han tenido un cáncer. Es una situación muy compleja a nivel emocional porque ¿por qué? Porque sabes que te puedes morir. Tienes ese grupo ahí terrorista y hay unos pronósticos, te pueden decir incluso, bueno, pues eso, por ejemplo, un linfoma, un cáncer de mama, sabes que hay un buen pronóstico, pero tienes una incertidumbre que eso es una bomba de relojería para las emociones. Entonces, lidiar con eso es muy complejo, porque sabes que hoy estás aquí, pero... Entonces, además, ese mismo estado de frustración te impide luchar precisamente contra el propio cáncer, ¿no? O sea, no te tiene que ayudar en nada tu sistema inmune. Exacto. Vamos, ahí... a ver, hay que tener mucha empatía, ¿vale? Con este tema y mucho corazón y entender a esas personas y ponerse en su piel y saber hacerles entender que va a ser un proceso largo, ¿vale? O sea, el problema del mundo de hoy es que estamos acostumbrados a la inmediatez, a pensar, un fármaco me va a curar en 2 días, y eso no es así. El tratamiento va a llevar un tiempo y además te va a deteriorar físicamente, tú no te vas a encontrar igual y hay que un poco entender ese proceso. Entonces, es muy importante de cara a pues, tener un familiar, un amigo, alguien que tenga un cáncer o incluso que nos toque a nosotros, ¿vale? Que va a ser un proceso que va a tener una duración, que no hay ningún fármaco que te cuide, o sea, que te cure de hoy para mañana. Si tienes suerte y está en un estadio inicial y es simplemente una cirugía y un seguimiento, vale, pero no es siempre el caso. Vale, entonces, ahí la gestión emocional, como bien dices, es muy importante mantenerse en un estado positivo y entender que eso va a ser un proceso con cierta duración e intentar buscar los recursos, las vías para ese estado de anímico, ¿no? de positividad, entendiendo que esto tiene su proceso de duelo. ¿Ok? porque obviamente pues, es como si a mí me dicen, pues eso, por ejemplo, cuando se murió mi padre, ¿no? Pues ya no va a volver, pues esto es lo que hay, tal, pues obviamente tú pasas tu periodo de duelo y no está mal. O sea, es que las emociones las tenemos que sentir. Y esto o sea, también es un poco un mensaje erróneo de la sociedad de que parece que siempre tenemos que estar bien y con la dopamina a tope. Si tú le haces un examen a un corazón, tiene una serie de curvas que suben y bajan, son unos altibajos, eso quiere decir que el corazón está vivo. Si tú ves una línea recta, quiere decir que el corazón está muerto. Entonces, la vida es eso, una serie de altibajos, de subidas y bajadas, y tenemos que entender eso. Entonces, cuando vengan esas emociones negativas, tenemos que abrazarlas, transitarlas, decir, están aquí porque estoy vivo, ya está, esto se va a pasar. ¿Y cómo tengo que actuar en el caso de que haya llegado ese momento, me han diagnosticado un cáncer, incluso paso ese duelo, ese bajón posterior? ¿Qué cosas tengo que empezar a llevar a cabo para luchar contra esta enfermedad? Pues la primera línea de actuación es un tratamiento químico. O sea, quiere decir, ya sea inmunoterapia o quimioterapia, etcétera. Entonces, hay que ir a un hospital, obviamente, y que te lleve un oncólogo, ¿vale? A partir de ahí, como decía antes, para mí un buen tratamiento es a nivel holístico. O sea, a nivel de nutrición, a nivel de ejercicio, a nivel de pensamiento. Esto ya lo acabamos de hablar ahora mismo, que te vas a enfrentar a un proceso largo. Y ya no solo el manejo de tus emociones. La otra cosa que decías es lo que influye a nuestro sistema inmunitario. Y eso está comprobado. El estrés deprime al sistema inmunitario. Entonces, tenemos que tener muy presente que nuestra actitud va a influir
en cómo de bueno sea ese tratamiento, ¿vale? Si yo estoy en modo depresión, en modo negativo continuamente, eso va a influir negativamente al éxito del tratamiento. Lo que pasa es que si una persona que acaba en esta enfermedad, que todo apunta a que si has tenido un cáncer es porque había varias cosas en tu vida que no estabas haciendo bien, y ahora reforzado por un saber que tengo un cáncer, con la correspondiente depresión, con el correspondiente bajón emocional que esto te supone, te dicen que tu estado emocional tiene que ser alto para luchar contra esta enfermedad, seguramente sea muy frustrante, sea, hostia, ahora tengo que ponerme a hacer ejercicio que nunca he hecho, tengo que ponerme a ver según qué alimentación que nunca he controlado, tengo que encima intentar no estar triste, que ahora es cuando más me va a costar estar triste. ¿Cómo se afronta eso? Claro. Y te doy totalmente la razón, y por eso muchas veces tenemos que tener mucho cuidado con la información que vemos en las redes sociales de hay que hacer esto y esto y esto, y al final la gente termina estresada, perdida, ¿vale? Entonces es muy importante ir poco a poco, empezando a integrar pequeños cambios que a ese paciente no le supongan un estrés. Obviamente, si es una persona que no ha hecho deporte en su vida, y quizá tenga incluso un problema de peso que le suponga un estrés ir al gimnasio, pues vete a pasear, empieza por ahí. ¿Cuál sería para ti el primer paso fundamental? ¿Para qué? El primer paso fundamental de hábitos para empezar a luchar contra un cáncer. De hábitos, es que depende un poco del punto de partida, pero la exposición al sol. Es que igual te parece una chorrada, pero es que hay gente que no sale de su casa. Bueno, Carlos Stroh en su libro Supervivir menciona que el principal problema del cáncer es la falta de cronología expuesto a la luz del sol y cómo rompes eso con la luz azul, ¿no?, de las pantallas. Exacto. Pues el primer paso para mí sería la exposición al sol a primera hora de la mañana, un paseo de 30 minutos, o sea, una cosa tan sencilla. Y yo, por ejemplo, a veces cuando estoy muy estresada y tengo insomnio, ese es un hábito que introduzco para curarme mi insomnio. Salir a primera hora de la mañana a darme un paseo, porque sé que eso me va a regular mi ritmo circadiano, me va a relajar y todo es un impacto positivo en tu organismo. Entonces, primer paso, mayor exposición a la luz solar. Las interacciones sociales de calidad ya sabemos que son muy importantes, ¿vale? Porque liberan hormonas también. Entonces, eso, el movimiento es fundamental. Movimiento. Ya hemos dicho igual es una persona que no ha hecho deporte en su vida. Movimiento, vete a pasear. O sea, y no sé, si te da miedo porque salir a la calle, sube y baja escaleras en tu edificio, no lo sé, pero el movimiento es fundamental. No nos damos cuenta, tenemos lo mismo que hemos hablado antes del grupo terrorista, ¿vale? Porque a mí me encanta poner ejemplos que la gente entienda. Tenemos una farmacia interna en nuestro cuerpo que es la masa muscular, y la moneda de pago es el movimiento, algo tan sencillo como eso. A través del movimiento y del ejercicio físico somos capaces de sintetizar más de 9.000 moléculas. La gente moviéndonos. Solo, exacto. Obviamente, si haces un entrenamiento de alta intensidad, un entrenamiento de fuerza, vas a tener más beneficios, más moléculas. Pero simplemente con eso, tú imagínate la labor que hacéis vosotros en T-Center, ¿no? A mí me parece que algo tan sencillo como moverse y hacer ejercicio, estamos hablando de más de 9.000 moléculas. Y que haya riqueza de movimiento también, entiendo. Sí. Porque hay muchas personas que podrán decir, vale, pero es que yo, mi vida es andar, me paso todos los días andando y aún así aquí estoy. Pero falta mucha variedad de estímulos cardiovasculares, musculares, mecánicos, sí, y cantidad, sobre todo también cantidad, pensar menos y hacer más. Exacto. Y bueno, está empezando a haber estudios súper bonitos con respecto a esto, porque lo que hablas de la variedad de estímulos, por ejemplo, se ha visto que entrenamientos anaeróbicos, ¿no?, que generan una cierta hipoxia y un alto contenido de lactato a nivel celular, pues de alguna manera
eso se parece al microambiente que hay en el tumor. Entonces, tú al generar momentáneamente esos contextos a nivel fisiológico, en un contexto bueno, todos sabemos que el deporte de alta intensidad es un estímulo hormético, ¿vale? Que nos va a generar ese cierto estrés, pero que luego ese estrés lo que hace es que nuestro cuerpo, que tiende al equilibrio, lo resuelva, ¿vale? Entonces, lo que se ha visto es que si a lo largo de nuestra vida metemos esos pequeños estímulos, estamos entrenando a nuestro cuerpo para que si llega un contexto tumoral, sea tu cuerpo quien lo pueda resolver. O sea, imagínate lo importante que es hacer deporte a lo largo de tu vida. No estamos hablando de hoy me meto en un entrenamiento de alta intensidad y ya me olvido hasta dentro de 2 meses, no. Estamos hablando de unos hábitos, de desarrollar esos hábitos, de ir metiendo distintos estímulos. Y ya no solo eso, o sea, a nivel de ejercicio físico, tú creas esos microambientes que tu cuerpo de alguna manera aprende a resolverlos, pero luego, o sea, hay más cosas con el ejercicio físico. En los pacientes oncológicos, lo que si siguen manteniendo cierta actividad física, lo que va a permitir es que los fármacos lleguen mejor al tumor, porque estás estimulando la circulación sanguínea. Luego hay todavía más cosas. Este hecho puede incluso generar miedo a la gente, tanto los que no han hecho ejercicio nunca como los que sí han hecho ejercicio y ya están en esa situación. Yo sí he escuchado hablar sobre el entrenamiento de fuerza o el entrenamiento de intensidad puede ser peligroso en momentos de este tipo de enfermedad. ¿Peligroso? Sí. Yo he escuchado esto y lo he leído en diferentes puntos. De hecho, hay por ahí divulgadores, entrenadores, que dicen ser entrenadores para casos concretos de cáncer. Entiendo que si tienes que tener conocimientos de entrenamiento específico para cáncer es porque hay otros tipos de entrenamiento que no son los más apropiados en el cáncer. Claro, a ver, mi recomendación sería ponerse en manos de un profesional del deporte que además tenga cierta especialización en este tipo de pacientes, que es un contexto muy especial. Y obviamente el entrenamiento de alta intensidad que puede hacer un paciente no va a ser el mismo que haga yo. Entiendo que todo va en la línea de no pasarse de vueltas, de no hacer locuras, de no hacer barbaridades, porque llegar a ese punto tan desesperante puede hacer que te pongas a hacer cosas que no tengan sentido. Y además es que tu cuerpo no te va a dejar, no te va a dejar. Pero nos podemos referir perfectamente a que no ha pasado mucho tiempo a esa pandemia, ¿no? Los pacientes que tuvieron el bichito, cuando los pacientes que eran deportistas me refiero, cuando intentaron volver a su actividad física normal, no podían, tenían mucha fatiga. ¿Por qué? Porque el sistema inmunitario consume mucha energía y tu cerebro prioriza. ¿Qué es más importante, el ejercicio físico o la supervivencia? La supervivencia. Entonces, si tu sistema inmunitario está consumiendo mucha energía, pues es lo que dices tú, ¿no? Al final, pues tú no vas a dar esa intensidad que tú le estás exigiendo a tu cuerpo. Entonces, obviamente... Y que incluso cuando haces ejercicio debilitas el sistema inmune a corto plazo para que luego se refuerce, entiendo, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, tienen que ser estímulos muy controlados, pero al final, en un balance, lo que se ha visto es que incluso en pacientes muy débiles, el ejercicio físico es beneficioso. O sea, incluso en pacientes muy, muy débiles. ¿Por qué? Porque la fatiga que genera la actividad física es distinta de la fatiga que te genera un tratamiento. Son fatigas distintas. De hecho, se ha visto que el ejercicio físico ayuda con los efectos secundarios de la quimio, por todo lo que te estaba diciendo, de que aumenta el flujo sanguíneo, entonces no solo el fármaco llega mejor al tumor, sino que luego vas a detoxificar mejor toda esa porquería que se genera, células muertas, etcétera, etcétera, la vas a eliminar mejor, con lo cual al final se generan menos efectos secundarios en tu paciente. Entiendo que el descanso es otro factor fundamental dentro de la lucha contra el cáncer, ¿no? Absolutamente. ¿Y por qué? Porque, y esto lo hablo muchas veces con nuestros deportistas de T-Trail, porque también se relaciona con el tema de las lesiones. Nuestro sistema inmunitario, cuando más está funcionando, es cuando estamos durmiendo.
y cuando nuestro sistema digestivo está tranquilito, sin comer y sin nada. Entonces, súper importante el descanso porque efectivamente es cuando nuestro sistema inmunitario está funcionando mejor para repararnos, para, pues eso, en el caso de un paciente, pues para luchar contra ese tumor, porque tú estás con tus funciones vitales al mínimo y tu energía se está, digamos, destinando a destruir ese tumor o a reparar un tejido, etcétera, etcétera. Entonces, el descanso es fundamental. O sea, después de lo que hemos dicho de la exposición a la luz, o incluso en paralelo diría, el descanso es una de las recomendaciones que le daría no solo a un paciente del cáncer, sino a cualquier persona de este mundo. Una de las vías metabólicas que se estropean cuando llegamos a un estado cancerígeno es la ruta AMPK, la vía que en la noche, en el descanso, se pone a arreglar, a solucionar, a apagar incendios, a luchar contra células que han podido, digamos, despertar tumorales. Y esta también está relacionada con el ayuno, con la falta de procesos digestivos. Uh-huh. Construir frente a destruir, a arreglar y a solucionar. Esa vía nocturna está relacionada con no comer y está relacionada también con, evidentemente, la autofagia, que es un proceso celular donde la propia célula se pone a arreglar, a solucionar problemas intrínsecos suyos, entre ellos el que puede ser el cáncer, ¿no? Uh-huh. Entonces, el ayuno, por ejemplo, también se ha hablado mucho sobre esto. ¿Puede ser una buena terapia para luchar contra el cáncer? A ver, de nuevo aquí tenemos que tener mucho cuidado, ¿vale? Con este tema, porque como he repetido varias veces, es muy sensible y no podemos enviar mensajes reduccionistas. Uh-huh. La primera línea de tratamiento es la farmacológica, porque ya hemos dicho que con un grupo terrorista, o sea, tú, por ejemplo, si te surge aquí un grupo terrorista en la calle, es como tú crees que podemos intentar que cambien de idea dándoles amor. De todos modos, sí, estoy de acuerdo contigo, Nata, pero sí, no echemos balones fuera. Lo que quiero decir con todo esto es que un tumor es un proceso constructivo celular. Sí, vale. Es un proceso anabólico, es un proceso donde la célula está engordando, está alimentándose. Bien, estabas diciendo tú antes que el cáncer se alimenta del azúcar, proceso anabólico. ¿No? Sí. Entonces, mi pregunta va no para ser reduccionista, pero sí para entender la posibilidad de que si tu organismo, si tus células cancerígenas no pueden alimentarse, entonces a lo mejor que no lo sé, para eso te estoy preguntando, a lo mejor puedes luchar por esa vía matándolo de hambre. Vale, hay varias cosas. Lo de matar de hambre, tú piensas que al final el tumor es más fuerte que tus células. Entonces, al tumor no le vas a matar de hambre por no comer, ¿vale? Vale. Tiene más sentido que tú establezcas una batalla metabólica entre el músculo y el tumor, que compitan por el sustrato. Tiene más sentido esa batalla metabólica. No obstante, ¿vale? Volviendo a tu pregunta, que sé también tu intención. El ayuno sí es positivo. De hecho, hay estudios en pacientes con cáncer de mama que se compara pacientes que hacían ayuno antes de la quimio con pacientes que no hacían ayuno. Y las pacientes que hacían ayuno tenían una mejor eficacia del tratamiento. Es decir, cuando tu estómago, lo que decíamos antes, cuando tu estómago está vacío y tú recibes el tratamiento, tu sistema inmunitario está más centrado en destruir el tumor. Y eso tiene mucho sentido fisiológico. Y además, esas pacientes que hacían ayuno tenían un menos porcentaje de recaer en la enfermedad. Con lo cual, el ayuno es positivo, sí. Pero lo que comentaba antes, no puede ser nuestra única estrategia para tratar a un grupo terrorista, porque eso no va a funcionar. Entonces, volvemos a lo de siempre. Tiene que ser un tratamiento holístico que tú plantees a nivel de hábitos de vida y a nivel de tratamiento farmacológico. Estoy de acuerdo. No obstante, estamos hablando de esa parte. Estamos hablando del descanso, de lo que está pasando en el descanso, que es que hay una ruta metabólica inherente al ayuno, inherente al no comer, inherente a la autofagia. Hay muchos también científicos, yo he escuchado ya varios,
e incluso estudios que hablan sobre el gran poder de la autofagia en la prevención, por un lado, del cáncer y, por otro lado, en la lucha del cáncer. Absolutamente. Al final, claro, yo el ayuno lo veo más a nivel, bueno, no más, pero sobre todo una estrategia a nivel preventiva. Si tú te expones a ciertos periodos de ayuno, ¿vale? Esto siempre todo con cabeza, porque no es bueno ni el exceso energético ni el déficit energético prolongado, ¿vale? Los extremos... No. Claro, es súper importante recalcar esto, ¿no? Pero es que hay gente que también se enferma por irse al otro extremo, por irse al déficit energético prolongado. Entonces ahí empezamos con amenorreas, hipotiroidismos, etcétera, etcétera. A ver, lo que hay que tener claro es que una persona que lleva 40 años de su vida comiendo cada 3 horas, ultraprocesados, con una resistencia a la insulina, con un proceso metabólico completamente acartonado y que ahora nos pueda escuchar y se lo lleva a su terreno y de repente empieza a hacer un ayuno 16-8 todos los días porque le han dicho que tiene cáncer, eso sin duda va a impactar negativamente en su salud. Exacto. Pero bueno, volviendo un poco a tu pregunta y a tu comentario, sí, efectivamente, y además es que el premio Nobel en el 2016 del tema de la autofagia es que está ahí, es que es una evidencia. Entonces, nosotros cuando dormimos, cuando no comemos, cuando hacemos ayuno, nuestro organismo va a conseguir energía de alguna manera y, como bien decía, se activa la ruta MPK y lo que hacemos es un proceso de reciclaje celular. O sea, nuestro sistema inmunitario va por todo nuestro cuerpo ahí como el sistema, como la policía, ¿no? Pues identificando células defectuosas, trozos de membrana y eso hace un reciclaje. Entonces tú un poco te limpias por dentro, pero además pues células que puedan estar de alguna manera funcionando mal, pues también entran a ese proceso de limpieza celular, ¿vale? Y esto es muy, muy importante, sobre todo a nivel de prevención. Y de hecho nuestra fisiología humana ha evolucionado en ese sentido, porque hemos estado, nuestros antepasados han estado expuestos a periodos de ayuno, a periodos de escasez y por eso tenemos estas vías metabólicas, porque hemos estado experimentando todo eso. Claro, hay que tener en cuenta también el contexto psicosocial y lo que genera en una persona el estrés que pueda suponer tener que enfrentarse a un ayuno. Una persona que lleva comiendo, como decíamos antes, toda la vida, cada poquitas horas y expuesta continuamente a esos picos dopaminérgicos de glucosa, que de repente se tenga que enfrentar a un contexto de ayuno, quizá puede ser incluso peor, pero hay que hacerlo de forma progresiva. Natalia, ¿qué opinas sobre esto que se dice? Se habla de que hay alimentos que son cancerígenos y hay alimentos que son anticáncer. ¿Qué opinas sobre esto? Por ejemplo, la carne. La carne roja es cancerígena, esto se dice mucho. Honestamente, todas estas conclusiones que son así un poco reduccionistas, me chirría. Me chirría mucho, lo siento. Es que no estoy nada a favor de pues es que los carnívoros, es que los veganos. Yo creo que, no sé, hay que hacer las cosas con sentido común. ¿Qué te dice el sentido común? ¿Algo te sienta bien, te sienta mal? No sé. Es que, honestamente, en mis últimos 23 años apenas me he puesto enferma y no puedo decir que haya hecho nada especial. Me guío un poco por escuchar a mi cuerpo, por el sentido común. Llevas una dieta omnívora, equilibrada, vegetales, sí, carne, todo tipo de nutrientes. Lácteos, menos pan. No, quiero decir, a ver, no estoy en contra del pan, pero es cierto que en los últimos años como que lo he ido un poco eliminando de mi dieta porque yo también paso muchas horas sentada frente al ordenador y, como bien dices, son hidratos de carbono. Entonces, es una fuente de hidratos que a mí, pues, o sea, respeto a la gente que come pan, ¿vale? Pero está todo el tema del gluten, de la inflamación que se genera y sí que es verdad que teniendo un poco el conocimiento, sabiendo que puede haber algo en las harinas, etcétera, que te genera una inflamación. Y cuando digo inflamación, ¿qué quiere decir? Que ya estamos distrayendo en otra actividad a nuestro sistema inmunitario.
Entonces, eso es una inflamación que no queremos en nuestro cuerpo. Y como decía... Estamos poniéndoselo difícil al sistema inmune. Estamos... Con el pan. Más que difícil, estamos generando un proceso inflamatorio. Y en proceso inflamatorio, si tú quieres un sistema inmunitario eficiente que se dedique a lo que tiene que dedicarse, que es a luchar con virus, bacterias y a luchar con células tuyas que se conviertan en defectuosas, pues mejor no distraerlo con otras cosas, ¿no? Entonces... Antes de pasar al siguiente punto, que son los agentes externos, no internos, es decir, no los hábitos, que son los de los que estamos hablando. Hay uno de los hábitos que se ha quedado como a medias y a mí sí me gustaría reforzar, que es el de la luz. Has hablado de la importancia de exponerse al sol por la mañana y que tus células reciban esa luz solar. Pero hay una parte que precisamente todavía es más importante, no más, pero al igual de importante, que es la de las pantallas. Creo que muchas personas que incluso se expongan a la luz solar a primera hora acaban acostándose tarde o acaban durmiendo mal porque tienen la pantalla en la cara hasta muy tarde y lo que estamos haciendo es marear a las células, a nuestras células. ¿Qué opinas tú de esto? Esa ha sido mi opinión. Quiero saber la tuya. Yo sí que creo que el tema de las pantallas influye mucho. Y de hecho creo que ya está empezando a haber estudios incluso que relacionan con incidencia de diabetes. O sea, al final, a nivel metabólico, ahí hay una disrupción de algún tipo que no te puedo decir exactamente qué pasa y probablemente dependa de la persona y del conjunto de hábitos, ¿vale? Que para mí un poco el problema de... muchas veces de hacer referencia de hay un estudio en no sé qué, vale, pero ese estudio ¿en qué? ¿En qué población? ¿En qué edades? ¿Qué hábitos? ¿Cómo duerme esa gente? ¿Cómo estresada está? Entonces hay que también, los que trabajamos en la ciencia, pues somos muy conscientes de eso. De los estudios digamos, son en determinadas poblaciones. Entonces, claro, es muy difícil controlar todos los factores y sacar conclusiones de decir, pues esto es así, esto es asá. Por eso digo, yo no me gusta etiquetar las cosas como bueno o malo. O sea, ni el pan. Lo siento. No puedo estar más de acuerdo contigo con el tema de los estudios científicos. Sí. Siempre lo digo, ¿no? Que cogemos un paper y ya nos creemos Dios y sin duda, no, pues esto es erróneo. Pero lo que sí veo que tiene un sentido brutal es la cronología de tus células en comunicación con el entorno, con el exterior. Y el único entorno con el que se ha comunicado toda la historia de nuestra supervivencia es el sol. El sol y la luna, las presiones, pero sobre todo la luz. Total. Y precisamente lo que, como decía antes, en su libro Supervivir, Carlos Estro menciona, es de la gran importancia que tiene la cronorregulación de las células con la luz continuamente. Pero esa cronorregulación no solo habla de que tu piel y tus ojos reciban luz o oscuridad, sino que tu piel y tus ojos reciben todo el espectro de luz solar con todos los fotogramas diferentes que tiene, que él habla del arco iris, que tiene todos los fotogramas de la luz del sol. Sin embargo, las pantallas solo tienen luz azul y que tu organismo recibe la luz azul en un punto del día, a mediodía más o menos. Entonces tus células están recogiendo esa información, saben lo que está pasando, qué momento del día es y en base a eso generan una serie de respuestas metabólicas, entre ellas donde está el funcionamiento energético en la mitocondria, que en el momento en el que la mitocondria se estropea es cuando empieza a haber problemas en el sistema inmunitario y entonces empieza a tener menos herramientas para luchar contra los terroristas. Es un poco ahí donde viene toda la historia y a mí me deja sorprendidísimo porque es brutal hacia dónde vamos, que el porcentaje de casos de cáncer va en incremento. De hecho, 2023 ha sido el primer año donde la primera causa de muerte por agentes internos ha sido el cáncer. Antes era las enfermedades cardiovasculares. Ahora ya son los tumores. Hay más cosas que hacen que uno contraiga cáncer. Primero son los hábitos, de lo que estamos hablando, pero luego los agentes externos, las cosas que están por ahí fuera, los tóxicos. ¿Qué cosas sabes o sabéis
que hacen que tenga mucha importancia a la hora de que enfermemos de cáncer en nuestro entorno, en un entorno moderno. Esto volvemos un poco a la conversación del principio de que a nivel científico se ha asociado un 40% de hábitos de fuera o de hábitos de vida que se puedan relacionar con el desarrollo de la enfermedad, pero es que es muy complicado asociar. La cuestión es que ahora te metes en Instagram y que si las sartenes de teflón, que si los microplásticos, que si la polución del ambiente, todo son tóxicos, absolutamente todos son tóxicos. Entonces a mí me gustaría saber cuál es tu opinión en relación a esto. Y además que luego también hay muchas personas que te dicen que si te vas a la naturaleza, te curas del cáncer. De nuevo, mensajes reduccionistas. Lo siento mucho, Víctor, que no voy a poder darte una respuesta porque es que es una suma de factores. O sea, estamos hablando desde el principio de un grupo de terroristas que se forma a lo largo de los años, ¿vale? Que es verdad que la gente puede decir, bueno, ¿y los niños pequeños que tienen leucemia? De nuevo, hay casos y casos, ¿vale? Y en los niños pequeños habrá que ver, pues, cuáles son las memorias, digamos, porque no solo heredamos el ADN, también heredamos la epigenética. Entonces, y a ver qué ha pasado a lo largo del embarazo, etcétera, etcétera. Hay que mirar muchas cosas. Claro, pero dentro de la epigenética puede estar, por ejemplo, que la madre haya fumado. Por ejemplo. Eso es un tóxico externo. Eso es un tóxico. Entonces, pero lo que tú me preguntas de por usar una sartén de teflón, yo voy a desarrollar un cáncer, me parece muy reduccionista y yo no puedo lanzar ese mensaje a la sociedad porque estamos diciendo desde el principio que son una suma de factores. Y luego otra cosa es no hacer a la gente que se sienta mal, porque también lo he visto. Hay personas que alguna vez me ha pasado de, es que esto me lo he generado yo. No, o sea, no nos sentamos culpables. Bastante tenemos con lo que tenemos, que encima nos diagnostican esta enfermedad como para encima sentirme culpable. No, obviamente tendré que mirar hacia atrás y a ver si hay algunos patrones, algunos hábitos que tengo que corregir, pero lo último que tengo que hacer es sentirme mal para añadir estrés a mi vida, porque he hecho esto y lo otro en el pasado y esto me está influyendo en esta enfermedad. No, o sea, el estrés no es bueno para el sistema inmunitario, con lo cual... Vale, pero igualmente desde el punto de vista del empoderamiento. Sí. ¿Qué cosas puedo hacer para reducir el riesgo? Por ejemplo, las redes wifi, todo esto que también se está hablando ahora, que aceleran los procesos tumorales. Pues, por ejemplo, ahí yo no tengo ninguna restricción. Quiero decir, trabajo en el ordenador, trabajo con internet todo el día y es cierto que móvil no lo toco mucho, pero sí que estoy expuesta a esa radiación. Si tuvieras cáncer, ¿todas estas cosas las harías igual que las haces ahora? Si tuviera cáncer, creo que no podría cambiar nada de mis hábitos porque yo siempre lo digo, no le puedo preguntar a mis células qué es lo mejor y lo peor para ellas y no lo sé. O sea, quiero decir, Víctor, es que volvemos al mensaje de antes. Es muy reduccionista decir, no, pues me voy a quitar el wifi, me voy a quitar... Me parece absurdo. No, pero a mí no me parece tan absurdo. Vamos a ver, si ahora sale un estudio científico, salen 50 estudios científicos que hablan de la evidencia que hay sobre que el wifi acelera los procesos tumorales, ¿no lo quitarías? ¿Por qué no comes más donuts? Porque no me gustan. Podría ser tu contestación. Seguramente me ibas a contestar eso. Me adelanto. Si te encantase el azúcar, ¿vale? No comes azúcar porque sabes que te enferma. El azúcar tampoco hay que demonizarla. O sea, los hidratos... Vale, no te lo llevas a tu lado. No te hinchas azúcar porque sabes que enfermarías. Comer mucho azúcar... Sí, exacto. Sí. Eso es así, ¿no? Lo mismo con las redes wifi. Lo mismo con el teflón. Es ahí hacia donde yo quiero ir. Vale, si hubiera un estudio con resultados robustos diciendo que puede acelerar los procesos tumorales, pues igual cambiaría algo, pero... Vale. Entonces, donde yo quiero ir es cómo se comportaría Natalia Pendas en el caso de que, con tanta información como tenemos hoy día, en la que se habla de que hay dos tipos de agentes diferentes que impactan en
enfermar de cáncer. 1, los hábitos, y 2, los agentes tóxicos externos a los que estamos expuestos en la vida moderna. Hemos hablado de los hábitos que uno lleva en el día a día, pero es evidente que hay tóxicos, hay unos tóxicos externos que nos enferman. ¿A ti eso te daría igual? Pues te voy a contestar una cosa que igual no te gusta mucho. Igual lo que es tóxico es el exceso de información. Ajá. Porque llevo unos cuantos años viviendo sin tele y ya te he dicho antes que llevo más de 20 y pico años sin ponerme enferma. Entonces, quizá el exceso de información es lo que es tóxico y lo que está un poco volviendo loco a la gente y estresándola y diciendo no hagas esto, no hagas lo otro. Y no es tan difícil vivir, Víctor. No es tan difícil. ¿Pero no crees que lo necesitamos? Que el problema no es que haya mucha información, sino que hay mucha pereza de analizar esa información. Yo lo veo así, porque yo tengo la misma información que toda esa gente que se queja de que hay infoxicación. Sin embargo, yo no me quejo, yo estoy súper feliz, porque yo cojo la información y la utilizo. Y el problema es que la gente coge la información y le entra ansiedad y depresión. Pero, y que entiendo que cada uno tiene su contexto, ¿eh? Pero a mí no me genera ningún tipo de estrés esa información. Yo la utilizo y experimento en mi cuerpo. Y creo, como bien decías antes, al principio, que necesitamos un libro de instrucciones para vivir, sobre todo en el momento en el que estamos. Que el mundo va muy rápido y para poder tener salud o bienestar en el mundo en el que vivimos necesitamos un libro de instrucciones. Antes no había redes wifi, por lo tanto no necesitábamos información de cómo comportarnos o qué sucedía en nuestra salud para con las redes wifi, ¿no? Entonces van un poco por ahí los tiros. Hay cada vez más cosas, hay cada vez más posibles problemas, más posibles agresores en nuestro entorno y por lo tanto tendremos que saber más cosas. La falta de información también hace que enfermemos. La falta de información también hace que seamos menos libres. Uh-huh. Claro, también entiendo tu contexto, ¿no? Porque nosotros, bueno, yo que tengo 44 años, me he educado y me he formado en otras circunstancias muy distintas, mucho más sencillas, menos tecnología y claro, entiendo también tu punto de vista de ahora la gente está expuesta a más tóxicos, más comida procesada, más hábitos de ese tipo. Entonces, es como, sí que estoy de acuerdo en que hay que educar a las personas, en que hay que darles la información de lo que es más beneficioso y menos beneficioso. No diría, como bien has escuchado, bueno o malo, sino esto puede ser más beneficioso para tu organismo y esto puede ser como más perjudicial, ¿vale? Ahí sí que estoy de acuerdo. Pero claro, ¿dónde dar esa información? Pues, por ejemplo, en los colegios, en las familias, sí que debería haber una educación en hábitos. En hábitos, pero es que es en todos los hábitos, no exponerse a una fuente wifi, te vas a morir o tienes este porcentaje de que acelere los procesos tumorales, sino realmente educar pues ya desde niños a cosas tan sencillas como exponerte a la luz solar, el movimiento, la actividad física, la suciedad. Los niños se tienen que exponer a la suciedad porque es la manera, ese estímulo hermético de estimular el sistema inmunitario. 1000 cosas, sí. Pues claro que sí, estoy de acuerdo en que eso se tiene que hacer, pero con cabeza. ¿Qué pasa con el azúcar? A ver, lo del azúcar no es nada nuevo. O sea, digamos, el fisiólogo alemán Otto Warburg ya descubrió el efecto Warburg pues alrededor de 1900 y pico y vio que las células tumorales son dependientes de la glucosa, ¿vale? Dicho esto, necesitamos la glucosa para vivir. O sea, yo que he estudiado mucho todo el tema de la flexibilidad metabólica, nuestro organismo tiene que estar preparado para cualquier estímulo. O sea, no podemos irnos de nuevo a dieta cetogénica. No, o sea, tu organismo tiene que estar preparado no solo para saber utilizar las grasas, sino saber cómo utilizar la glucosa.
Entonces, como siempre, los extremos no son buenos. O sea, para mí eso, lo siento mucho, pero es así. Entonces, dicho esto, obviamente alimentarse solo a base de hidratos de carbono, sobre todo hidratos de carbono simples, como dices tú, azúcar, pues no es beneficioso para la salud. Hacer muchas comidas al día de muchos hidratos de carbono con un exceso energético, todo eso no es positivo a largo plazo para tu salud. Porque de hecho muchas enfermedades, como hablábamos antes, a nivel metabólico pueden venir de ese exceso de energía. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Pues, por ejemplo, los alimentos procesados tienen un alto contenido de azúcares para eso, para que sean palatables, para que enganchen un poco a la persona a comerlos, y eso no es beneficioso para la salud. Uh-huh. Sí, una vez más, que no es tanto el problema de la glucosa, sino el entorno en el que uno se alimenta de glucosa constantemente. Es el estilo. Y además el resto de productos que uno está ingiriendo. Sí, eso es el estilo de vida. El que tú hagas eso de manera repetitiva todos los días, pues eso, muchas comidas al día muy ricas en este tipo de alimentos, pues al final te va a generar ese disruptivo metabólico te hace dependiente de la glucosa, porque el hecho de que tú le estés dando glucosa continuamente a tu organismo, lo que hace es que tú dejas de oxidar grasas. Porque al final, cuando tú estás en ayunas, es cuando tu cuerpo recurre a la oxidación de tu grasa, porque tenemos ahí nuestro tejido adiposo, que es un recurso energético. Uh-huh. Entonces, de ahí tira nuestro organismo de reservas cuando no estamos llevándonos nada a la boca, cuando estamos en ayunas. Entonces, si continuamente nos estamos alimentando a base de glucosa cada pocas horas, etcétera, etcétera, lo que estás impidiendo es que tu organismo utilice esa grasa. Entonces, claro, el cuerpo va a la vía más fácil. Si tú se lo pones fácil, pues va a dejar de oxidar grasa, eso disminuye el número de mitocondrias, etcétera, etcétera. No hay nada positivo en ese aspecto. Claro, pero en el contexto de una persona que no hace deporte o que no hace ejercicio o que hace muy poquito, lo justo como para mantenerse activo, entiendo que tenga que preparar una estrategia nutricional para que no se pase de vueltas con la glucosa. Pero imagínate que además tú eres deportista y has sido ultradeportista, porque has hecho carreras de ultradistancia, has hecho deportes híbridos como es Hyrox. Los deportistas ahí tienen un conflicto, porque esto lo veo a menudo, que es: si me paso comiendo carbohidratos, puedo estar cogiendo exceso de papeletas para contraer un cáncer a futuro, pero sin embargo necesito carbohidratos para rendir más. En el contexto de un deportista, ¿qué es lo mejor o cuál sería el mejor escenario? En el contexto de un deportista, yo te diría que necesitan los carbohidratos, sobre todo si son deportes de alta intensidad, que incluso los corredores de montaña, por ejemplo, en una subida necesitan sus geles de glucosa. Yo los he tomado también. Entonces, en el contexto de un deportista, creo que la glucosa no nos va a hacer daño. Creo, ¿vale? Digo creo porque no puedo poner la mano en el fuego y yo de hecho yo he tomado geles de glucosa cuando corría o cuando corro en la montaña. No creo que la glucosa vaya a hacer daño a un deportista a nivel de estar implicado en las vías de generación de un cáncer. ¿Vale? O sea, en ese contexto hemos hablado antes que la masa muscular compite por el sustrato energético con las células tumorales. Entonces, al final, si tú tienes una buena masa muscular, eso ya te va a proteger de alguna manera de estos disruptivos metabólicos y de este daño celular que nos puede causar un exceso de glucosa.
y ahí los deportistas estamos protegidos de alguna manera porque esas células musculares nos están ayudando a que captando esa glucosa, ¿vale? Para generar glucógeno o para utilizarlo para generar energía, lo que va a hacer es que no nos va a hacer un daño metabólico. El otro día he escuchado una frase que me impactó, que era que vivimos en un mundo en el que hay personas sedentarias comiendo azúcar cada 3 horas y deportistas o ultradeportistas preocupados por su flexibilidad metabólica y haciendo ayunos y haciendo dietas cetogénicas. Totalmente. Entonces, incluso siendo deportista, ya no es solo un poco no preocuparme. O sea, quiere decir, al final tenemos que llevar un estilo de vida equilibrado. Lo que sí intentaría, el mensaje que sí le daría a los deportistas, ¿vale? Primero vamos a empezar por los deportistas y luego por los sedentarios. A los deportistas les diría que sí, necesitamos la glucosa para los momentos de alta intensidad, pero también es súper importante intentar hacer entrenamientos en ayunas para forzar un poco a esas mitocondrias, para hacer esos, digamos, entrenamientos aeróbicos de baja intensidad, para forzar que nuestro organismo tire de grasas y se genere esa biogénesis mitocondrial y seamos flexibles metabólicamente, ¿vale? Porque luego en todos los deportes funcionan las dos vías y tú lo que tienes que conseguir es ser el más eficiente. Eso es lo que nos va a interesar en una competición, ¿no? Que no que sepas utilizar solo la glucosa o las grasas, sino que tu cuerpo sea capaz de responder a todos los estímulos y sea eficiente a la hora de utilizarlo cualquiera de ellos, ¿vale? Y luego a las personas sedentarias, pues obviamente al final no necesitan glucosa, porque la glucosa, como digo yo, te la tienes que ganar. O sea, al final es un sustrato energético que tu cuerpo lo necesita en los picos de alta demanda energética. Yeah. Entonces, si tú estás sentado todo el día, no estás demandando energía. O sea, con tu metabolismo basal, con tu oxidación de las grasas, tienes suficiente como para cubrir las funciones vitales, entonces no te hace falta esa glucosa. No es lo más indicado para una persona sedentaria tener una dieta alta en hidratos de carbono, porque al final los hidratos de carbono, si no se queman en actividad, en movimiento, etcétera, etcétera, pues ¿qué ocurre? Pues se van a convertir en grasa, o sea, todo lo contrario. Ese exceso de energía, tu organismo lo va a almacenar en forma de grasa. Que podríamos decir que es preferible que una persona tenga que comer carbohidratos porque está haciendo ejercicio a que tenga que hacer dieta cetogénica porque no se mueve, ¿no? Totalmente. Además es que nuestra fisiología, digamos que el ser humano está en su fisiología el movimiento. Lo que aquí no es natural es no moverse. O sea, nos vamos a la conversación de los, y no por tu pregunta, pero que muchas personas se van a la conversación de hidratos sí, hidratos no, grasas, etcétera. No, o sea, lo primordial es el movimiento, ¿vale? Entonces, y en función de ese movimiento, ese gasto energético, las personas tenemos que adaptar un poco lo que comemos. Incluso los deportistas en nuestros días de descanso, ahí hay que reducir los hidratos de carbono porque no te hacen falta, ¿vale? Entonces, no es la excusa, la excusa es que lo primero que hay que hacer es moverse, hacer actividad física y a partir de ahí tu nutrición tiene que ser ciertamente como estratégica. El día que te mueves más, pues no digamos que es que te puedes dar el lujo, ¿no? Es que ese día sí que tenemos que intentar tomar los hidratos de carbono para, digamos, reponer las reservas de glucógeno y que nuestro músculo esté a tope para la siguiente actividad, ¿vale? Y el día que descansas o un día que haces un deporte de menor intensidad, pues no te hace falta esos hidratos. Y así facilitas un poco que tu cuerpo tire de las grasas, que tengas esa flexibilidad metabólica, etcétera, etcétera. Claro, aquí fíjate que hablas de estrategia y una vez más, para que tú traces un plan tienes que tener información. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Y el problema que veo yo es que la gente no quiere asumir la responsabilidad de cribar información para trazar un plan.
Sí, y a ver, entiendo que ante esta un poco oleada de información, de influencers, de muchas cosas, es muy complicado filtrar. Y claro, ahí... ¿Dónde buscarías tú la información si fueras un usuario que busca información para su salud? Es decir, que no se dedica, no es nutricionista, no es entrenador, no es investigador. Si fueras Natalia, la que trabaja en las oficinas de ahí arriba, con lo que ya sabes, ¿dónde buscarías tú la información? Claro, yo tengo a mis referentes a nivel de nutrición, por ejemplo, está el equipo del doctor Hernández, Antonio Hernández, entonces para mí son, o sea, yo intentaría buscar equipos médicos, equipos multidisciplinares, como quien dice, que tengan cierta experiencia, que una vez que he leído sobre ellos me parecen que tienen cierto criterio, que se apoyan en la ciencia, que son personas que, bueno, para mí, o sea, pues que no son muy extremistas. De hecho, el equipo del doctor Hernández, vamos, a mí me parece de las personas más humildes, más, no sé. Dentro del campo de la salud. Exacto. Esto precisamente lo hablaba el otro día con Hanna y me resulta interesante porque hablamos del tema de la infoxicación, pero... coño, vamos a mojarnos un poco diciendo quiénes son para nosotros esos pilares a los que seguro tenemos que escuchar. Has dicho el equipo del doctor Antonio Hernández, a ver si le tenemos pronto por aquí. ¿Y quiénes son para ti más referentes a los que poder depositar nuestra confianza? Pues aparte del doctor Antonio Hernández, me gusta mucho, por ejemplo, Phil Hugo, que él es farmacéutico, entonces da otra perspectiva que a mí me gusta mucho de toda la nutrición, a pesar de que él lleva una dieta más cetogénica, pero habla mucho de la fisiología. Entonces a mí me gusta mucho su perspectiva, porque además, como decía, aunque él está muy enfocado a todo lo que es la dieta cetogénica, también habla de los peligros de una mala implementación de la dieta cetogénica, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos antes de irse a los extremos. Entonces me gusta mucho su visión, porque incluso viviendo un poco, no en un extremo, pero sí decantándose por un tipo de dieta en concreto, él enriquece a sus seguidores, ¿no? Con estrategias para hacer ciertas incorporaciones de hidratos de carbono y para también dar ese soporte a nivel de fisiología de por qué utiliza esas herramientas, de qué nutrientes hay que incorporar, etcétera, etcétera. Rubén Lechuga, por ejemplo, y bueno, pues no sé, algún otro, el doctor Jaramillo, no sé. Pues eso. Me gusta mucho en general combinar un poco médicos, farmacéuticos, un poco de todo para enriquecerme. Vamos a acabar hablando de casos de cáncer y es que el cáncer colorectal es el más común a nivel mundial. En hombres, de hecho, es el que más prevalencia tiene en común entre el hombre y la mujer. ¿Por qué crees que es? ¿Por qué? Pues el cáncer colorectal al final va a estar... A ver, mi opinión personal, puede ser el que más relacionado esté con la alimentación, con lo cual tiene cierto sentido que haya sido uno de los tipos de cáncer que haya aumentado más, por eso, por nuestros cambio de hábitos alimenticios. Entonces, si pensamos un poco en nosotros como sociedad, hemos cambiado mucho en los últimos 120 años. ¿Vale? Por pues la tecnología, frigoríficos, que antes no había frigoríficos, muchas cosas. Y de nuevo volvemos al tema de los procesados y ciertos compuestos químicos que puedan tener algunos alimentos. Entonces, puede estar relacionado con eso, puede ser. Como decía antes, no le podemos preguntar a las células, pero sí que es verdad que ahí le veo más una relación más directa. Porque, claro, todo lo que tú te metes en el organismo al final va a pasar por tu tubo digestivo. Luego tenemos el cáncer de mama en mujeres y el cáncer de próstata en hombres. Qué curioso que los dos atañen a glándulas
inherentes del género de cada uno de ellos. Por un lado, el común en los dos es el colorectal y luego cáncer de mama y cáncer de próstata. ¿Qué tienes que decir a esto? Pues ahí te refieres a incidencia. Sí. Son datos que he sacado y me causaron... Porque podrías hablar de cáncer de pulmón, cáncer de páncreas, pero no, los que más incidencia tienen a nivel mundial son cáncer de colorectal en hombres y mujeres, y en mujeres mama y en hombres próstata. Uh-huh. Pues la verdad es que honestamente no sé por qué hay mayor incidencia. Lo único que quizá podamos pensar es que a nivel hormonal son órganos que van cambiando, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿no? Con el ciclo menstrual estamos expuestas a distintos niveles hormonales. Entonces, si en algún momento esas hormonas hay más, hay menos, hay una desregulación, pues podemos empezar a crear como un caldo de cultivo a que se genere ahí una inflamación o empiece ese grupo terrorista, ¿no? Como lo que hablábamos al principio. Eso es lo único que un poco puedo pensar, que esos ciclos hormonales, esos cambios, en algún momento haya una desregulación y empiece a haber unos daños, unos daños que se vayan acumulando a lo largo del tiempo, y como esos cambios hormonales se repiten todos los meses, pues eso va a ir un poco a peor. Se me ocurre en la mujer el síndrome de, la tiroiditis puede ser, la disfunción de la tiroides, que es como ese punto intermedio entre el sistema hormonal de la mujer y el sistema digestivo. Uh-huh. Y en la mujer hay una prevalencia muy alta precisamente de Hashimoto también, y que puede también tener relación detonante con este tipo de cánceres de mama. Podría ser, es una hipótesis, pero yo no quiero decir, ahí no tengo ninguna opinión en concreto. Resumamos entonces, Natalia, qué, digamos, hábitos principales podríamos aglutinar de todo lo que hemos mencionado para prevenir, y qué cosas desde el punto de vista mentalidad, pensamiento, a día de hoy para la vida moderna tenemos que tener como herramienta fundamental para esquivar esta enfermedad tan desagradable. Vale, pues un poco resumen de hábitos. Hemos dicho el sueño es fundamental para que nuestro sistema inmunitario trabaje bien durante el descanso, para repararnos y para identificar esas células que puedan ser defectuosas. Descanso. El sol para regular nuestros ritmos circadianos y, pues de todas las funciones que tiene la exposición al sol, ya no solo a nivel de regular ciclos circadianos, sino también síntesis de vitamina D, que la vitamina D sabemos que no solo una vitamina, es una hormona que está implicada en muchos procesos. Alimentación. Cuanto más limpia, mejor, más alimentos crudos, etcétera, mejor. Ejercicio físico, por supuesto, es algo obligatorio. No hacer ejercicio es ir contra nuestra fisiología, el movimiento, ejercicio, combinar alta intensidad con aeróbico de baja intensidad. Y eso en cuanto a hábitos. ¿Y cuál era la otra pregunta? Y a nivel de mentalidad, porque hablábamos al principio de esto, de lo importante que era el estado emocional, el cómo afrontabas la enfermedad en este caso, o cómo tienes que tener tu mente en un momento, en un estado moderno, que todo lleva al estrés, que todo lleva a las preocupaciones, a los problemas, etcétera, ¿no? Sí, a ver, ahí hay varias cosas. Lo primero, el distrés no es bueno. O sea, todos sabemos que el estrés es un estímulo hormético que te genera cierta inflamación y es una respuesta fisiológica que hemos desarrollado a lo largo de nuestra fisiología, pero el distrés, o sea, el estar estresado continuamente por distintas cosas, eso lo tenemos que evitar. Y luego, claro, entonces estresarnos por la circunstancia de la enfermedad no va a ser positivo para, digamos, luchar contra la enfermedad, ¿vale?
Y cómo gestionar la enfermedad a nivel emocional, pues ahí ya cada uno puede elegir si ponerse en manos de un psicólogo, qué recursos buscar para gestionar bien el manejar esas circunstancias, pero es muy importante mantener una actitud positiva. ¿Por qué? Porque al final, digamos que nuestros pensamientos también generan una bioquímica. Entonces, un pensamiento negativo va a hacer que tengamos una bioquímica distinta que si tenemos una serie de pensamientos positivos. Y lo mismo que, o sea, lo que mencionaba ahora del distrés, eso tiene un impacto directo en nuestro sistema inmunitario. O sea, el estrés va a hacer que nos inmunodeprimamos y eso va a generar que el sistema inmunitario luche peor contra el tumor, ¿vale? Pero luego eso, a nivel de pensamiento, el pensamiento también condiciona nuestra bioquímica interior. Entonces también es muy importante esa actitud, ¿no? ¿Cómo gestionar los pensamientos? Ya sea si tienes la enfermedad o para prevenir. ¿Cómo gestionas el estrés? Por ejemplo, tú en tu día a día que tienes índices de estrés muy altos, mucho trabajo, mucha presión, ¿cómo lo gestionas tú? ¿Qué herramientas utilizas? Pues utilizo el ejercicio físico, utilizo los paseos en la naturaleza, utilizo conversaciones con amigos y utilizo el silencio, la meditación, pues distintas estrategias. Muy bien, Natalia, pues lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por tu aportación y bueno, creo que ha salido una charla muy, muy interesante. Muchas gracias de nuevo a ti. Gracias.